Recording in progress. Muy buenas tardes con todos ustedes. Bienvenidos a este tercer día de las jornadas de derecho laboral, el cual conmemora los 100 años de las cruces en el río. Es un grato honor tenerlos hoy aquí. Como siempre, la bienvenida a nuestro vicedecano encargado, a la vicedecana titular y demás autoridades que se encuentran presentes desde la universidad. Un saludo fraterno para el señor rector, nuestra vicerrectora, el decano de la facultad, nuestro cariño a ustedes, estudiantes que están aquí, público en general, queridos colegas que se dan cita el día de hoy a compartir estas jornadas. Tenemos hoy como primer invitado, y por favor, para que encienda su cámara, el señor Álvaro Santiago Valladares Aldaz, quien será nuestro primer ponente el día de hoy, el cual tiene su cuarto nivel en el Instituto de Altos Estudios Nacional en la Universidad del Estado, de una maestría en mención de estudios judiciales por la Universidad Andina Simón Bolívar, una maestría en Derecho Laboral y Seguridad Social, la cual está aún cursando. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y bueno, entre sus múltiples experiencias ha sido asistente jurídico, asistencia jurídica, además de ser y desempeñarse en las áreas del derecho laboral. Estimado. Muy buenas noches, muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar compartiendo este espacio académico con cada uno de ustedes presentes. Siempre es grato tener pues este tipo de panoramas para dar opiniones y compartir y pues aprender entre todos. Siempre es muy bueno eso. Muchas gracias por la presentación. Muchísimas gracias. Podemos iniciar a escuchar su tema. Muchas gracias. Bueno, en todo caso he hecho unas pequeñas diapositivas solo para ejemplificar lo que vamos a conversar. Sin embargo, pues voy a tomar la palabra comenzando por lo siguiente. En el ámbito de las empresas públicas, relacionado con el régimen jurídico laboral, tenemos una disyuntiva que se ha creado debido a confusiones de la propia normativa que se expidió en aquellos años. La ley orgánica del servicio público, la ley orgánica de empresas públicas, la Constitución son los entes normativos que vamos a tratar en este tema, porque aquí es donde nace estas disyuntivas y la relación del régimen jurídico laboral con respecto al servicio público y demás temas a tratar relacionados. Entonces, comenzamos diciendo que las empresas públicas, de acuerdo a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, son entes institucionales encargados de dirigir de manera independiente, presupuestariamente hablando, financiero o económica administrativa, y que tienen por fin, ¿no es cierto?, la gestión de sectores estratégicos, prestación de servicios públicos, aprovechamiento sustentable de recursos naturales o bienes públicos y en general actividades económicas que el Estado lo establece de acuerdo a lo que está en el artículo 4. Estas actividades obviamente están relacionadas conjuntamente con lo que dispone la Constitución de la República del Ecuador, en base a su artículo 225, ¿no es cierto?, que el sector público comprende, de acuerdo a los numerales 3 y 4, los organismos y entidades creados por la Constitución y la Ley de Ejercicios de Potestad Estatal para la prestación de servicios públicos para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.
Además de eso, pues las empresas jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados para la prestación de servicios públicos. Esta normativa, obviamente constitucional, es la que da aval para el inicio de la creación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. A su vez, pues, a posterior aparece la Ley Orgánica de Servicios Públicos, en donde se establece igual el panorama que rige las relaciones y la creación de empresas públicas y pues el régimen jurídico laboral que se debe implantar en estas relaciones. Entonces, con este previo antecedente vamos a comenzar a conversar por qué es tan importante tener en cuenta este régimen de las empresas públicas al respecto del derecho laboral. Ha habido muchas disyuntivas al respecto de las definiciones que contienen estas dos normas, que es la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la Ley Orgánica de Servidores Públicos, debido a que las dos topan las mismas actividades relacionadas con las empresas públicas. Es ahí donde aparece, o tenemos que trasladarnos pues a dividir quienes están formando parte de esta actividad pública como tal. Son pues para explicarlo mejor, ¿no es cierto? Y por qué estamos trayendo el tema acá pues del derecho laboral. Toda actividad estatal pues se hace partícipe a través de actos administrativos. Estos actos administrativos obviamente son emitidos por instituciones de carácter público, y ahí es cuando entra a regir pues el derecho laboral, porque sin las personas que entren a formar parte como trabajadores del ente público no se daría pues las emisiones y diferentes prestaciones y servicios que la prerrogativa constitucional lo dispone. Ahí es cuando interviene el derecho laboral, entendiéndose como todos los trabajadores que entran a formar parte del sistema público. Esto está dispuesto en el artículo 229. Entonces, decimos que servidores y servidoras públicas se entiende como toda persona que tiene cualquier título y trabaje, preste servicios y ejerza cargos en la función o dignidad dentro del servicio público. Entonces, para que la potestad pública de la empresa como tal, pública, pueda manifestarse y servir a la comunidad, porque ese es el fin último del Estado, tiene que obviamente requerir de los servicios de las personas que forman parte pues de estos servicios, y ellos son entendidos como servidores públicos. Aquí es cuando, para que podamos tener una legislación adecuada y los trabajadores que formen parte o que se entiendan como servidores públicos tengan una normativa adecuada para que puedan a su vez pues entrar a formar parte del sector público, es donde debemos tomar en cuenta las disposiciones de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, que nos da pues de alguna manera una definición de qué tipos de servidores públicos son los que tenemos en nuestro país. Dice que tenemos servidores públicos de libre nombramiento y remoción. Dice que tenemos servidores públicos de carrera, ¿no es cierto? Y tenemos los otros trabajadores del sector público que se entienden como obreros de acuerdo a lo que dispone el Código de Trabajo. Esta definición es clara dentro del artículo 229, ¿no es cierto?, del artículo 225, de los 227 de la Constitución. Pero, ¿dónde surge de alguna manera la confusión de todo este entramaje del reglamento estatal? Es cuando el artículo de la Ley de Servicio Público dispone, el artículo 3 del inciso final, dispone que los trabajadores de las empresas públicas
serán entendidos y se someterán a lo que dice la LOEF y no la LOCEF. Aquí hay una disyuntiva que tenemos que prevenir para que se pueda entender de alguna manera la explicación que deseo dar. La legislación que nosotros tenemos vigente, ¿no es cierto? Tenemos dos cuerpos legales que nos dan a entender qué tipo de servidores públicos tenemos en los entes o en los estamentos públicos. Como ya los enumeré, pues nos dicen que son de tres tipos. De acuerdo a la LOEF, también nos dice lo mismo, son servidores de carrera, que son personas de libre nombramiento y remoción y que son personas obreras o trabajadoras que se someten pues al Código de Trabajo. Partiendo de esta disyuntiva, Un momento, por favor. Ha tenido un inconveniente técnico el doctor. Lo va a superar. Está intentando entrar por otro dispositivo porque parece que por ese sector tuvo un inconveniente con la energía y va a intentar entrar por el celular y de que le esperen un minutito.
Buenas noches. Sí, lo escuchamos. Perdón, me dispenso, realmente estas conexiones de internet a veces fallan. Estoy conectado desde el celular. Mil disculpas por la desconexión que he sufrido. Estaba entonces conversando con ustedes al respecto de por qué entender que el régimen jurídico laboral interviene en las empresas públicas estatales. Entonces, desde ese punto de vista, quisiera retomar lo que estaba conversando con ustedes. Entonces, es de suma importancia, ¿no es cierto?, prácticamente definir varios puntos acordes a lo que estamos conversando. Las empresas públicas entonces se regulan a través de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y se deben entender como aquellas que están conformadas por el capital del Estado de manera mayoritaria y que de alguna manera entran a competir con las empresas privadas. Es decir, la Ley Orgánica de Empresas Públicas fue creado con el fin de que las empresas creadas por el Estado puedan entrar a competir en las mismas circunstancias que las empresas privadas. Ese fue el fin de la creación de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Entonces, ahí es cuando debemos tener en claro que para que estas empresas públicas puedan funcionar, como les estaba explicando desde un principio, el régimen aplicable pues para que todas estas entidades funcionen, ¿no es cierto?, es tanto la Ley Orgánica de Empresas Públicas como la Ley Orgánica de Servidores Públicos, en donde se definen las naturalezas de los integrantes de las empresas que estamos hablando. Y es importante tomar en consideración las divisiones de aquellos servidores o trabajadores que entran a formar parte de este fuerte público, ¿no es cierto? Entonces, estas personas que entran a formar parte por la relación laboral que intervienen dentro de las entidades públicas son considerados servidores públicos y ellos tienen a su vez pues un régimen jurídico al que deben someterse. Es aquí donde el derecho laboral interviene como tal, porque tenemos que definir qué legislación es aplicable para estas personas que están dentro de las empresas públicas que están compitiendo con las mismas empresas del sector o del mercado, del mercado privado, ¿no? Entonces, la Ley Orgánica de Empresas Públicas a los servidores públicos les definen en 3 clases, como dije anteriormente: servidores de libre nombramiento, remoción, servidores de carrera y trabajadores. Son de distinta clase o de distinta naturaleza. Con respecto a lo que dice la LOCEF, se entendería que no, porque los artículos de la Constitución que están mencionados en las diapositivas del 225 al 229 claramente nos establecen cuáles son o qué se entiende por empresas públicas. Entonces, desde ese punto de vista, desde ese origen, no deberían tener una disyuntiva. Sin embargo, la LOCEP, la Ley Orgánica de Servicio Público, trajo consigo, con su publicación posterior a la Ley Orgánica de Empresas Públicas, una distinta determinación de las calidades de servidores públicos, y a su vez pues determinó pues y limitó a los trabajadores que están dentro de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Esta disyuntiva que creó la Ley Orgánica de Servicio Público es de alguna manera el inicio de la confusión de qué régimen jurídico se aplica en materia de derecho laboral a los trabajadores o servidores públicos que están dentro de la rama del servicio público.
el artículo número 3 de la ley de servicio público establece, inciso final, establece establecen que las empresas públicas, sus filiales, subsidiarias, unidades de negocio, se aplicará lo dispuesto en el título cuarto de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Es decir, que aquí claramente nos hace un llamado de cambio de normativa y que no todos los funcionarios públicos de esta norma se deben someter a lo que dispone esta ley orgánica de servicio público. Entonces, aquí viene la primera disyuntiva de aplicación con respecto a la naturaleza misma del marco jurídico que se debe aplicar a las relaciones laborales que tenemos implantadas para los servidores públicos establecida en esta ley orgánica de empresas públicas. Pero lo más evidente o lo que más de alguna manera confunde dentro de la aplicación de la normativa es cuando la ley orgánica de empresas públicas establece la competencia y el procedimiento en caso de, obviamente, los procedimientos de relaciones contractuales que se presenten en las empresas públicas y sus servidores públicos. Y dice que, obviamente, estarán a lo dispuesto de lo que dispone la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el artículo 568 del Código de Trabajo, que a su vez pues, establece que son los competentes para conocer cualquier tipo de alteración en respecto de las relaciones laborales, los jueces de trabajo. A su vez, complica más aún el artículo 30 y 32, que dice que las controversias que se originan de las relaciones laborales entre las empresas públicas y los servidores de carrera u obreros serán resueltas por autoridades de trabajo y los jueces de trabajo competentes, quienes para el efecto observarán las disposiciones especiales previstas en este título. Y el artículo 33 dice que en todo lo previsto expresamente por el título siempre se contraerá con los principios rectores del derecho de talento humano de las empresas públicas, se estará lo que dispone con la codificación del Código de Trabajo. Entonces, aquí es cuando interviene de alguna manera la disyuntiva que se ha creado a través de los años en cuanto a la aplicación normativa de los empleados públicos, es decir, ¿qué normativa aplicar para poder sanear las disyuntivas que salen de las relaciones jurídicas públicas y de los servidores públicos con las empresas? Nos debemos trasladar obviamente al artículo 19 nuevamente de la ley orgánica, donde dice las modalidades del talento humano. Entonces, aquí es donde nos establece una especie de disyuntiva con lo que dispone la LOCEF. Porque dice que son nombramientos o sea, el nombramiento que tiene un funcionario público puede ser a través de libre designación y remoción y que su régimen se aplicará a lo que establece la ley, es decir, la LOEP. Después habla de nombramientos de servidores públicos expedidos al amparo de la ley de la normativa interna de la empresa pública, y después habla del contrato individual de trabajo que es aplicado a los obreros del Código de Trabajo. Aquí es cuando aparece de alguna manera una confusión para todos quienes aplicamos el derecho laboral, porque el derecho público está normado por normativa pública y se supondría que las relaciones laborales que nacen de las instituciones públicas se someterían a lo que establece la normativa de derecho administrativo público y en este caso lo que establece la Ley Orgánica de Servicio
de servidores públicos, es decir, la LOCEP. Sin embargo, aquí en este artículo 19 hacen una distinción especialmente en el numeral 2, que confunden, ¿no es cierto?, a los servidores públicos como que fueran de otra categoría, y dicen que ellos están amparados con lo que dispone la LOEF y con lo que dispone la empresa pública. Entonces, por lo tanto, al leer todo el contenido de la normativa, nos dicen que hay servidores de carrera que están en las empresas públicas, pero que están dentro de la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Solo aquellos funcionarios que están considerados en este artículo 19, numeral 2, son los que de alguna manera tienen la disyuntiva de cómo aplicar y cómo defender sus derechos frente a los jueces. Pero obviamente a través de este tipo de normativas se debe acudir a lo que ha dicho ya pues la Corte Constitucional en la sentencia número 007-11 SSNCC, en donde ya se calificó pues obviamente que los artículos 29 y 31 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas no tienen ningún tipo de inconstitucionalidad frente a lo que disponen. Y obviamente los magistrados dejaron en claro que todos los servidores públicos se someterán a lo que se establece y conforme se ha vinculado con el ente estatal, ¿no es cierto? Entonces, desde ese punto de vista, esta disyuntiva que tenemos y que se ha creado por la mala redacción o a lo mejor la confusión que los legisladores pusieron en el momento de expedir las normas, la Ley Orgánica de Empresas Públicas y la Ley de servidores públicos, hizo que haya una diferente consideración, inclusive doctrinaria, porque hablemos de la doctrina. En la doctrina están claramente establecidos que los servidores públicos son los que se someten a los reglamentos, leyes y demás para formar parte de este estamento público, y los trabajadores pues son considerados de manera distinta a la posición de cómo obtuvieron el puesto los servidores públicos, porque los trabajadores directos, entendidos doctrinariamente, serían sometidos de manera distinta pues con el Código de Trabajo. Entonces, en definitiva, realmente pues esta disyuntiva que nace por la creación de la LOCEF posterior a la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el régimen de empresas públicas, debemos tenerlo claro que cualquier disyuntiva que nazca de las relaciones laborales que se sometan a empresas públicas, y siempre que estos funcionarios sean considerados como servidores públicos y estén dentro de la consideración del artículo 19 como nombramiento de libre remoción o como de carrera administrativa, siempre se le tratará por esta norma, y que cuando nazcan conflictos con respecto a los obreros que serían y que nacen con relaciones directas con el Código de Trabajo, pues se someterán a lo que disponga el Código de Trabajo. Eso está claro. Y esto debido a que las empresas públicas nacen con esta disyuntiva de aplicación de normativas tanto públicas como privadas, porque es un régimen de creación mixta que normativamente hablando y doctrinariamente hablando es con el fin de que el Estado pueda cumplir todos sus servicios y pues busque el bien común. En definitiva, pues más o menos es lo que he querido exponer. Lamentablemente el tiempo que yo destiné para explicar adecuadamente pues se me cortó con este lamentable corte de luz que tuve yo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su exposición, querido doctor. Y pues, en honor al tiempo, vamos a continuar.
Recuerden que, bueno, al no existir ahora aquí preguntas en el chat, por eso no le podemos hacer, pero recuerden que el chat solo está únicamente para preguntas. La asistencia, nosotros enviamos un link al final en el cual ustedes registran la asistencia y además de también dan su posición sobre las jornadas, que es importante. Entonces, no es necesario que envíen sus nombres y sus datos personales en el chat. Continuamos. Abogado Diego. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, abogada Andrea. Buenas noches, autoridades, público presente. Para seguir con nuestros ponentes el de esta noche, tenemos a la doctora Gabriela Leoncio de Gutiérrez, de Ramírez, perdón. Ella es magíster en investigación educativa y docencia universitaria. Abogado Diego, está pidiendo el uso de la voz el señor vicedecano, Okay. el doctor Juanerge. Muy bien, doctora, muchas gracias. Doctor Juanerge, buenas noches. El audio doctor. Gracias. Estaba bloqueado el micrófono. Agradeciendo al doctor Álvaro Valladares Aldaz por su brillante disertación con respecto a la disyuntiva entre las normas sustantivas, la Ley Orgánica de Servicio Público y la Ley de Empresas Públicas, en tanto rigen en las empresas públicas. Quiero en esta oportunidad presentar a la audiencia las debidas disculpas como vicedecano encargado de la carrera de Derecho, por cuanto la doctora Marta Macías, quien tenía que hacer su intervención en este espacio, ha tenido una calamidad doméstica familiar. Por lo tanto, continuamos, Diego, con la persona o el compañero o el ponente que le corresponde. Tenía a la doctora Graciela Monesterolo Lencioni, pero usted tiene, parece, otro ponente. Por favor, para que presente la hoja de vida de a quien le corresponda. Gracias. Muy bien, doctor. Muchas gracias por la explicación sobre la doctora Marta de esta noche. Espero se pueda recuperar pronto. Sí, tenemos la presencia de la doctora Graciela Lencioni de Ramírez. Como lo indicaba, ella es magíster en investigación educativa y docencia universitaria y abogada y doctora en jurisprudencia por la Politécnica Universidad Católica de Puerto Viejo, Católica de Ecuador. Especialista en legislación para la empresa por la Universidad Andina Simón Bolívar. También especialista en derechos del trabajo por la Universidad de Salamanca, con concursos adicionales de posgrado en la misma universidad en Derecho del Trabajo y Derecho Mercantil. También tiene un diplomado internacional en gestión curricular y diseño de modelos por competencia por el Instituto CIFE, profesora principal del área del derecho laboral en la PUCE por más de 25 años, docentes en programas de posgrado de la Universidad Andina Simón Bolívar, autora de varias obras, de capítulos de libros y artículos sobre la materia, instructora y capacitadora en seminarios y talleres, subdecana de la Facultad de Jurisprudencias en los años 2005 y 2007, y directora general académica de la Universidad Católica del Ecuador en el año 2016 y 2019. Doctora Graciela, muy buenas noches, muy bienvenida a la Universidad Técnica de Manabí. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Comenzar pues primero aclarando mi nombre. Soy la misma persona, doctor Juanerges, sino que me cambiaron los apellidos. Mi nombre es Graciela Monesterolo Lencioni de Ramírez, ¿sí? A las órdenes. Eso es lo primero. Pues segundo, por supuesto, felicitar a la Universidad Técnica de Manabí por este evento, por la organización de este evento y muy particularmente a la doctora Alexandra López,
de quien tuve el gusto, el honor de ser su docente en la Universidad Andina Simón Bolívar. También ha sido un gusto ver aquí a Álvaro, ¿no? Que fue doblemente alumno mío, tanto en el grado como en el posgrado. También veo, pues, sí ya le veo, recién no estaba, doctora Alexandra, ahora sí ya le veo, recién estaba sin cámara. Qué gusto, siempre a las órdenes. Le felicito y felicito, pues, ¿no? Vaya, qué poder de convocatoria, ¿no? Felicidades y deseo muchos éxitos en este evento. Pues bien, yo quería proponerles, para dialogar, ¿no? Un tema que sin duda puede generar debate, controversia, pero de eso se trata, ¿no es cierto? Estas son jornadas académicas y lo que vengo a proponer son cosas que es muy posible que ustedes no estén del todo de acuerdo conmigo, pero está bien, ¿no es cierto? Eso es la academia, ¿no? Pero sí, yo me atrevería a empezar con dos premisas que en esas sí creería que sí va a haber consenso o acuerdo. La primera de ellas, ¿no? De que tenemos una legislación laboral completamente caduca, es decir, que necesita una profunda reforma, que sin duda, ¿no es cierto? Pues sí, cierto es, hablamos y estamos celebrando, ¿no es cierto?, esos 100 años de las cruces sobre el río, que refieren a un evento que fue un hito, ¿verdad?, de esas luchas obreras que luego pues se concretaron, se materializaron en un primer Código del Trabajo de 1938. Es decir, estamos a tan solo 16 años de ya también celebrar el centenario de este cuerpo normativo, que sin duda ha sido muchísimas veces reformado y ya desde la última codificación, que data de 2005, a su vez ha sido en muchas partes reformado más allá del 30%, de tal manera que lo mínimo que se podría esperar es una codificación, por lo menos para tener orden de lo que está, de lo que no está vigente, etcétera, incorporar todas esas reformas. Pero más que una reforma, lo que se pretende es un cambio estructural. Entonces yo decía, esta primera premisa, creo que hasta ahí vamos de acuerdo, ¿no es cierto?, de que necesitamos una nueva legislación. Otra segunda premisa, pues sí, es la necesidad, la prioridad, ¿no?, de generar condiciones y oportunidades de trabajo, ¿sí? Entonces, pues sí, esa generación de trabajo que permita, bueno, que deberá estar sustentada sin duda en un saludable equilibrio fiscal y en la seguridad jurídica, que impulse equidad, justicia, desarrollo social. Y por otra, que esa generación de trabajo sea promovida urgentemente, aunque sea, y ya vamos a plantear esto, con un régimen transitorio, le llamo yo, ¿verdad? Por cierto, este material no he querido yo presentarlo en láminas y demás, porque está próximo a ser publicado. Yo ya lo presento en los próximos días ya a la editorial, ¿no?, a la editora, para que se ocupe, ¿no es cierto?, de los correspondientes trámites, ¿no? Por eso es que no he querido, porque es algo que he traído a colación a propósito de este último aporte que estoy haciendo, entre otros que después les puedo poner a las órdenes también. Decíamos entonces dos premisas que creo que hasta ahí vamos de acuerdo. Y aquí el tema de fondo. ¿Cómo abordar estos cambios y esta necesidad de cambio y esta urgencia y prioridad de generar oportunidad de trabajo, no simplemente empleo, sino de trabajo? Recordarán que a propósito de eso, por cierto, hace un año, un poquito más, ¿no?, se presentó por parte del gobierno una propuesta, un proyecto de ley precisamente que se llamaba así, ¿no?, para la generación de oportunidades de empleo. Que no se ha dado paso, obviamente, no era por ahí la vía, pero ahí es donde me voy a atrever a sugerir, primeramente, estos cambios de paradigmas, ¿no? Paradigmas, y justamente el primero es que no todo va a depender de reformas normativas. No todo se resuelve con legislación y más reformas, por cierto, siempre parches anacrónicas, no armónicas, y que generan más vale una mayor inseguridad. Entonces, esa es una primera, digamos, un primer paradigma al que yo quiero apuntalar, ¿verdad? Es decir, se hace necesario un cambio de fondo, no reformas parches.
Un segundo paradigma que hay que cambiar, ¿no? Digo, no se cambia con normas, se cambia desde la mentalidad, ¿no? Y es promover, precisamente volver y fomentar el que se vean a tanto empleadores como trabajadores, no como beligerantes, no como enemigos. Tenemos que definitivamente intentar, ¿no es cierto?, alinear para que se vean, en palabras del doctor Andrés Páez, por cierto, esto dice, que se vean como complementarios, concurrentes, perfecta y necesariamente compatibles, y no excluyentes, ¿no? Es decir, no deben dar estas reformas que se esperaría, que son urgentes, inaplazables. Estas deberían dar paso a condiciones y exigencias que deben empatar con una realidad de un mercado laboral que no es el mismo de hace 2 o 3 años atrás, y peor todavía si nos proyectamos al futuro y a los desafíos y a los retos que nos impone la revolución, la cuarta revolución industrial conocida, ¿no es cierto? Como la 4.0. Se trata de un cambio de paradigma que implica dejar de ver a las partes, insisto, vinculadas como enemigas, ¿no? Es decir, tenemos que buscar juntos esos consensos, ¿no?, para llegar a una normativa que obviamente facilite esta tan necesaria reactivación económica. Porque lo dice y lo advierte el mismo doctor Páez, ¿no? Nos dice, no basta con tener un decálogo de derechos laborales si no existen trabajadores a favor de quien aplicarlos. Es decir, lo que se necesita son condiciones de trabajo. Condiciones de trabajo. Ahora, ¿en qué? Eso es lo que hay que consensuar a partir de estos cambios de paradigmas. Un tercer cambio de estos paradigmas es precisamente desmitificar la flexibilización laboral. Cada vez que escuchamos este término, a muchos se les eriza los cabellos, ¿verdad? Porque se piensa que la flexibilización necesariamente es precarización. Yo siempre he sostenido y sostengo que puede haber flexibilidad laboral sin necesidad de llegar a la precarización laboral. Entendamos los dos términos, ¿no es cierto? Es decir, por flexibilidad son esos términos, ¿no es cierto?, esa posibilidad que le permite a las partes adecuar las condiciones de la prestación de los servicios dependientes basados siempre en el reconocimiento de la dignidad humana y el respeto a principios, valores y al ordenamiento jurídico. Mientras que la precarización, obviamente, es aquellos, digamos, en este sentido, pues prestaciones de servicios que no gozan ni de la más mínima seguridad. No tienen mínimo, no tienen protección, no tienen seguridad social. Entonces, sí hay una gran distancia entre flexibilidad y precarización. Posiblemente, si abusamos de lo uno, lleve a lo segundo, de acuerdo, pero no necesariamente son términos incompatibles. O sea, no son, equivalentes. Al contrario, pueden ser de manera independiente. Puede haber flexibilización sin precarización. Otro paradigma que vale la pena considerar, y es, pues, que sí, que tenemos que ver toda crisis como una oportunidad. Y yo creo que la experiencia vivida por todos, por todo el mundo, a propósito de la pandemia, pues nos ha hecho cada vez más resilientes. Nos ha hecho ver que de cada piedra que se nos va presentando en el camino podemos hacer escalones, ¿no? Y eso nos ha permitido, por ejemplo, en el ámbito laboral, pues descubrir, por ejemplo, las grandes bondades del teletrabajo. Hasta entonces ya existía el teletrabajo, pero no se lo aplicaba, había muchos reparos, había mucha resistencia, desconfianza, pero oh sorpresa, por la necesidad, ¿no?, generada a través de la pandemia, pues se tuvo que abrir paso a esta forma de organizar o de prestar el servicio, y ahora pues incluso ha costado que muchos quieran volver a la presencialidad, ya se acomodaron, ya se quedan hasta, les gusta más en algunos casos, ¿verdad? Y muchas actividades, aun cuando ya se ha terminado, cesado, aflojado algunas medidas de distanciamiento social y demás, sin embargo se mantienen de manera virtual, ¿verdad? Otro paradigma, pues por supuesto, ¿no?, que siempre será necesario, nunca
habremos alcanzado la meta. Siempre tenemos que seguir en esa mejora continua, en esa capacitación permanente, en eso, el ir forjando y preparándonos para responder a las nuevas realidades y a esos nuevos perfiles profesionales que la revolución industrial, que la cuarta revolución industrial nos demanda, pues. Ya muchas veces pensamos, y ahora que la robótica, que la tecnología, que va a desplazar mano de obra. Tal vez la mano de obra como la concebimos ahora, pero lo que se va a requerir y necesitar son trabajadores cada vez más cualificados, más preparados, ¿no? Otros perfiles diferentes. Se hará un trabajo diferente al que ahora conocemos como trabajo, ¿no? Pero justamente para eso se necesita generar mucho conocimiento, desarrollo en la tecnología, ¿no? Y estamos en esos rezagados, definitivamente, ¿no? Entonces ya la amenaza la veníamos teniendo desde hace rato, la globalización, la tecnología, esto pues ya hace rato que teníamos que ponernos a tono, ¿no? Esto del teletrabajo mismo, el trabajo de plataformas digitales, pues estamos muy quedados en responder desde el derecho a estas nuevas realidades. Como digo, son realidades que ya nos vienen del pasado y no estamos suficientemente preparados para lo que se nos viene. Obviamente que en el caso de la pandemia nadie estuvo preparado. Y bueno, y se hizo frente aún así. Y por eso digo, esa resiliencia quedó en evidencia, ¿no? Y creo que de todo ello salimos todos fortalecidos, con aprendizajes. Y eso se tiene que revertir, pues, en esos cambios paradigmáticos que propongo. Pueden ser otros, por supuesto, ¿no? Definitivamente, la propuesta es que tenemos que pensar realmente, no simplemente un cambio en la legislación, ni siquiera en aquel llamado régimen laboral alternativo que propuso el gobierno, ¿sí? Yo estoy justamente, el libro que voy a sacar en ese sentido, no sé si libro o artículo, no sé, pero precisamente se llama así, ¿no es cierto? Es decir, régimen laboral alternativo versus nuevo régimen laboral. Nuevo, totalmente nuevo, diferente. Es más, me atrevo a proponer inclusive que si acaso tuviéramos que revisar inclusive principios constitucionales. Permita hacer los cambios que se necesitan. Ahora bien, como les decía, esto no será algo que se dé de la noche a la mañana, ¿no? Y por eso es que, dada la urgencia y esta prioridad, esta necesidad de generar estas condiciones de trabajo, ¿no? Es que también me he permitido en ese mismo aporte, digamos, sugerir como una especie de marco normativo transitorio, o como quien diría, pues, ciertas reformas transitorias, porque no quiero caer en aquello que justamente estoy señalando y criticando, ¿no? De que basta ya de normas parches, pero si convenimos en que es necesario una reforma integral, pues eso hay que madurarlo, hay que trabajarlo más, hay que posiblemente implique, insisto, incluso en reforma constitucional. Entonces, hasta entonces, no podemos esperar aquello, ¿no? Pero sí necesitamos, generar condiciones. Lastimosamente, vemos a una asamblea completamente inoperante, al menos en su función legislativa. Al menos en eso. El otro está muy diligente en el tema de la fiscalización, pero el país necesita de manera urgente que legisle y que den respuesta y que atiendan a tantos proyectos que están simplemente represados. Eso es un clamor del país, ¿no es cierto? No solo mío. ¿Okay? Y simplemente, y como tengo apenas, a ver cuánto tengo, estoy tomando el tiempo, tengo, 5 minutos según mi cronómetro, ¿verdad? Simplemente les voy a lanzar estas ideas que, como digo, sé que van a generar, pues, reacciones, y como insisto, pues, de eso se trataba, ¿no? Pues, ¿qué cambios sugiero? Bueno, pueden ser algunos, porque a veces pensamos que todo tiene que venir y ser en función de reforma necesariamente laboral. Pues decimos que tiene que estar basada en un saludable equilibrio fiscal, y entonces también habrá algunos
reformas que a lo mejor van por el ámbito tributario, incentivos, también de la ley de seguridad social, el ampliar los subsidios, el mejorarlos, por ejemplo, el que la seguridad social, ¿no?, cubra la contingencia, por ejemplo, de maternidad, ¿no?, desde el primer día de afiliación de la mujer. Ustedes saben que tiene que tener meses antes de aportes para entonces acogerse a los subsidios y beneficios de la seguridad social. Caso contrario, el empleador, aunque cumpla desde el primer día afiliándole, tendría que correr con estos costos, ¿no es cierto? Y no parece justo. ¿Cómo fomentar la incorporación de la mujer? ¿Cómo incentivar nuevas contrataciones si tienen estos reparos? O sea, el empleador dice, ay, no, el primer empleo, no, mejor vaya nomás y tenga algún trabajito, y cuando ya tenga alguna experiencia, ahí conversamos, ¿verdad? Entonces, al empleador se lo pone siempre entre la espada y la pared, ¿no? Si no la contrata, ay, qué discriminación. Pero si la contratas, cumpliendo desde el primer día con todas sus obligaciones, ¿no? Entonces, como digo, es la seguridad social la que debe cumplir con este tipo de prestaciones, ¿no? El mismo tema de, por ejemplo, no sé, de licencias no remuneradas, de subsidios por suspensiones de contratos, ¿no? Sino todo es a cuenta del empleador, todo es a cuenta del empleador. Entonces, ¿cómo incentivar trabajo? ¿Cómo incentivar más contrataciones si cada vez se le pone más difícil y más gravoso, más costoso al empleador? Sino echar una ojeada, ¿no es cierto?, al proyecto que, como respuesta al plan malogrado, sí, del gobierno, ¿no es cierto?, que intentó vía un régimen alternativo, no fue acertado, ¿no?, porque da la sensación de que hubiera trabajadores de primera y de segunda. No, lo que se quiso es simplemente introducir 2 o 3 novedades, pero le dio todo un contexto de un régimen alternativo. No, pudo haber sido un régimen un poco de excepción, no sé, transitorio, o lo que sea, porque en definitiva lo que se quiera retornar la figura del contrato a plazo, que por cierto, a mí me parece muy acertado. Por las razones que voy a decir, aunque ustedes van a decir, no se puede, por el principio de intranquilidad. De acuerdo, sí, por eso les decía que a lo mejor tenemos que irnos un poco más atrás, ¿no? ¿Por qué no repensar? Porque si no, veamos los indicadores laborales. Desde que se derogó la figura, ¿se fomentaron más empleo? Al contrario, ¿no? O la contratación por horas, ¿no? ¿Fomentó más? ¿Dio mayor? No, tampoco. Entonces, entre ellos, ¿no es cierto?, ¿qué otras cosas? Otras reformas así sencillas, por lo pronto, ¿no? El derogar el 35% de incremento en los contratos ocasionales, ¿no? Para evitar, también los eventuales, ¿no? No debería ser así. El eventual, al menos el eventual, cuando se trata de cubrir reemplazo, no debería ser con el 35% de descuento, porque ahí, perdón, 35% de recargo, ahí no hay claridad de la norma. Yo he sostenido que si es para reemplazo, no aplica ese 35%, sino solo cuando es para atender el incremento de la demanda, o sea, la segunda parte del inciso 17 del Código del Trabajo. Pero también reformar, por ejemplo, el régimen de contratación parcial, que lo tenemos en la ley 90, régimen de maquila, ¿no? Recordarán que es para el trabajo en días sábado, festivo, feriados, ¿no? Sábado, domingo. ¿En qué sentido digo reformarlo? Para que la contratación de esos otros, trabajadores no permanentes, no esté supeditado, ¿no?, a que los propios no quieran. Yo creo que si hay escasas fuentes de trabajo, demos oportunidad a ser más inclusivos, a permitir que aquellos que no trabajan de lunes a viernes, no tienen ese trabajo, pues ellos sean los que trabajen, sí, los fines de semana y festivos, feriados. Y los que ya tienen un trabajo permanente, pues está bien, ya tienen un trabajo permanente. Y ya para ir cerrando, bueno, por eso decía, ¿no? Son simplemente, como quien dice, unas ideas que pongo a consideración, como digo, es un material que va a salir publicado en este sentido, y pues sí, esto así es el derecho es siempre cambiante, y el derecho tiene que ir siempre a la par de las necesidades siempre cambiantes, y estamos en un mundo que ya no es el mismo, sea por el COVID, sea por la paralización, estas manifestaciones que han afectado mucho la economía, con todos los efectos, ¿no es cierto?, de la crisis bélica entre Rusia y Ucrania, y demás. O sea, eso no será la única crisis que tengamos que afrontar, ¿no? Pero tenemos que estar cada vez más y mejor preparados para
responder siempre en un marco de justicia, de derecho, de equidad, responder y generar estas condiciones para esa igualdad y mejora de las condiciones de todos y todas. Muchas gracias. Y justo mis 20 segundos, mis 20 minutos. Gracias. Bien, ahora sí, agradecemos a la doctora Graciela Monesterolo Lencioni, el nombre correcto, una brillante exposición con respecto a los cambios de paradigma para la generación de un nuevo régimen laboral, que no solamente contemple un cambio en la legislación, sino que conlleva a un nuevo régimen con nuevas condiciones de trabajo. Y la doctora nos ha dado algunas ideas que podrían llegar a cambios en la legislación para permitir un equilibrio fiscal, inclusive, haya un cambio en el régimen tributario, así también la seguridad social, entre otras normativas que deben de ser cambiadas. Brillante exposición, le agradecemos, doctora, y la esperamos en una nueva oportunidad para que esté aquí con nosotros. Gracias. Queremos presentar al doctor, al nuevo ponente, al doctor Patricio Pazmiño Freire. Por favor, a quien le toca presentar con el currículum del distinguido maestro. Muchas gracias, doctora, por su excelente exposición. Pues sí, continuamos con el siguiente ponente, quien es abogado de los juzgados y tribunales de la República del Ecuador, doctor en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. También es maestro en ciencias sociales con mención en estudios amazónicos por la Flaxo. Además de que tiene el PhD por la universidad. Es profesor y tiene diplomas superiores en la Universidad Estatal del Sur, tiene varios programas, además de ser actualmente profesor en la Universidad Técnica de Manabí. Un gusto escucharlo, doctor Patricio Pazmiño Freire. Muy buenas noches. Un cordial saludo a las autoridades de la facultad y de la escuela y de la universidad, a las alumnas y alumnos y asistentes a este evento, a este importantísimo seminario que ha transcurrido en estos días. Voy a hacer una aproximación a una lectura que hago de lo que ha sido uno de los dictámenes, en mi opinión, tardío, muy tardío, pero sin embargo ha logrado a nivel de la región, a nivel del sistema interamericano, reivindicar, miren ustedes qué dramático, los derechos de las mujeres en relación a los derechos sindicales. Y esta reflexión que voy a compartir será destacando algunas de las preguntas que llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y me referiré muy puntual, no a todas, sino a algunas específicas que destacan la importancia que dio el sistema interamericano a una solicitud de opinión que presentó la Comisión Interamericana. Ese es el motivo de mi intervención. Previo a ello, sin embargo, creo que es menester hacer una pequeña introducción. Y esa pequeña introducción yo generalmente la hago con mis alumnas, con mis alumnos y en todo foro al que tengo posibilidad de asistir. Creo que es importante destacar la valía y trascendencia de este evento que hoy se ha hecho, que tiene una importancia no solo de recuperación de la memoria, de la recuperación de la memoria histórica, sino que nos recuerda y nos retrotrae a uno de los hechos, uno de los eventos dramáticos, sangrientos que marcaron a la República
en el siglo pasado y que ya es una lectura común que se la denominó como el bautismo de fuego y sangre del movimiento obrero, urbano, rural, los trabajadores de la ciudad y del campo, al recordar los 100 años de este hecho. Entonces, viendo la iniciativa de la facultad, de la escuela y de las autoridades y la coordinadora del evento, la colega coordinadora, y la importancia que ha tenido por la asistencia y los ponentes, creo que es imperioso destacar que este evento no es un evento más académico, sino que yo lo reivindico como un evento que reivindica el rol de la academia, el rol que corresponde a la academia, pero no un rol abstracto, no un rol simplemente libre de contaminación. No, le veo a este evento como un rol que contribuye a la disputa cultural que se da en nuestra sociedad. Este evento histórico no es un evento nada más de memoria, es un evento que se circunscribe a disputar principios, a disputar valores, a disputar sentido en la sociedad, sentido y sentidos en la sociedad ecuatoriana. Y ese rol, sí, obviamente es jugado por la universidad y por lo tanto valoro y destaco esta importante iniciativa en el marco de esa perspectiva. Y es importante destacar esto, y lo digo como introducción, porque evidentemente hoy que vivimos a nivel del país, a nivel de la región y a nivel del mundo, es sustantivo entender que los hechos, en este caso la memoria histórica sobre un hecho, sobre un evento, sobre los contextos, sobre los acaecimientos y los actores, es un factor importante y que hace parte de un proceso de formación del conocimiento y que nos prepara para la decisión. Es decir, acercarnos a los hechos, a los eventos y a los contextos no es suficiente para describirlos, no es suficiente para reproducirlo. Para que de esta información que nos llega, nosotros podamos dar el salto intermedio al conocimiento, es importante e imperioso que esta información sea interligada, inteligenciada, razonada, que sea conectada, interconectada, que sea comparada, que sea fundamentada, que sea interpretada, que sea cuestionada. Entonces, este proceso de acercamiento de la información para transformarla en conocimiento requiere del uso de estos instrumentos para que vayamos nosotros contribuyendo a este proceso de transformación cultural desde la academia. Pero no solo queda ahí, el recordar este hecho como cualquier otro fue, pero hoy nos referimos a los 100 años. El reconocer este hecho, el de razonar, de analizar su contexto, etcétera, tiene que conducirnos al tercer momento, que es la decisión. La información, el conocimiento, nos debe llevar a una decisión. A esta decisión que necesariamente debe conducir a optar, a decidir, a activar, a actuar, a tomar partido. Es decir, información y conocimiento no puede ser simplemente retórico si es que este no sirve para la acción, para la transformación. En consecuencia, es vital que este rol del conocimiento en manos de la universidad y la academia provee, como lo está haciendo hoy, herramientas, conceptos y corrientes filosóficas, insumos y teorías, técnicas y corrientes que en manos de ustedes, en manos de todos los que nos acompañan, indefectible nos llevan a dos dimensiones. Una, a tomar decisión para conservar, para proteger el statu quo o para transformar, emancipar, cambiar y avanzar.
Esta dinámica que me he permitido exponer tiene que ver con dos razones de ser en la disputa cultural en nuestra sociedad. Esta creación de información, transformación en conocimiento y acción, al final nos tendrán que conducir indefectiblemente a cualquiera de estas opciones. O, como decíamos, a conservar la colonialidad, la neocolonialidad, la tradición, la conservación o el statu quo. O, en su defecto, esta información, este conocimiento nos puede contribuir para descolonizar, para innovar, para crear, para deconstruir y para reformular. Es por ello que la importancia y trascendencia de eventos de esta naturaleza se ponen como factores detonantes para cultivar este cambio cultural que tanto se anhela, que tanto se demanda y tanto se exige en los distintos foros. Vamos entonces a hacer rápidamente una pequeña reflexión sobre los hechos, es decir, a esta primera dimensión de la información. Y esa información la podemos circunscribir a un documental que ha sido reproducido en las distintas redes, y remito a su autor para respetar los términos y su propiedad. El comunicador Abraham Verduga compartió dos documentales que referían, me parece que fueron elaborados en el 2012 por la televisión pública de entonces, y donde se hacía una referencia a la lectura que se brindaba a la sociedad sobre estos hechos. Y era muy relevante destacar que a la fecha, en la publicación del 15 de noviembre del 22, el diario El Comercio titulaba más, palabras menos, policía tuvo que responder a ataque de los manifestantes. Ayuda del ejército para contener la violencia. Era el titular del diario El Comercio. Por su parte, el diario El Universo, en la fecha de igual publicación, cambio, destacaba que la acción policial y militar fue absolutamente desmedida y que provocó, se habla en esa época, cifras y números no reconocidos hasta ahora, de decenas y cientos de muertos, y se habla de asesinato por parte de la fuerza pública. Este documental, miren ustedes, entonces, nos coloca y nos debe colocar en lo que es la obligación de quien enfrenta un hecho o una circunstancia. Analizar, revisar, sopesar, evaluar, investigar, interpretar y tomar criterio y posición respecto a esto. Un hecho que contribuyó para reformular la correlación de fuerzas de los sectores sociales en relación a los sectores de poder dominante. Hoy, a los 100 años, les invito a ustedes que hagan el igual ejercicio con lo que fue la manifestación mediática y cómo se trató este problema. Ocultando, exhibido en redes sociales, pero a nivel de los grandes medios de comunicación, absolutamente desapercibido. Y eso contribuye a una carga cultural, a una información que llega a la gente y que necesita ser observada desde una postura crítica para tener y lograr esa fase de decisión o de actuación que emana del proceso de evaluación de los hechos. Visto así este antecedente de este hecho, tenemos que, yo coincido entonces que hay que disputar los sentidos, construir o deconstruir la memoria, no como un recuerdo, sino como un insumo civilizatorio que permita optar y aportar a una sociedad de derechos y justicia.
Es el marco de este evento, entonces, que rápidamente voy a reseñar. Miren ustedes, casi a los 100 años, como la colega que intervino hace un poco momento hacía una referencia de lo aletargada de nuestra legislación laboral. 100 años vamos a cumplir ya de la aprobación del Código del Trabajo. Estamos próximos a cumplir. En 2021, el sistema interamericano, a los 100 años de este evento, por primera vez pone en la palestra del debate jurídico internacional los derechos de las mujeres, los derechos sindicales de las mujeres. Tuve la oportunidad de ser juez y participar en ese debate, y no por menos tenía que manifestar mi vergüenza personal de que un sistema y una organización protectora y garantista de derechos haya tenido que demorar desde su conformación, año 1946, a la fecha, para que se analice, se reivindique, se garantice y proteja los derechos de las mujeres en el ámbito de los derechos sindicales. Es decir, no solo que estamos hablando de un retardo histórico en el reconocimiento y garantía de estos derechos, sino que además ha habido un lento y cuestionable proceso de emancipación cultural de la sociedad para reivindicar oportuna y adecuadamente estos derechos. ¿Y cuáles fueron los derechos? A pesar de que miren ustedes en la fila primera y las fotos del universo lo reivindican y los relatos de la época, quienes estaban liderando la marcha de los trabajadores del 15 de noviembre del 22 eran, según relato del universo, mujeres, niños y niñas en primera fila, cogidos de sus brazos. Eran las mujeres las que estaban en la primera línea peleando por la reivindicación de los derechos. Y pues se ha logrado algo, no mucho y tal vez muy poco. Es entonces que esta opinión consultiva, que de alguna manera busca no reivindicar, pero sí actualizar su mandato, es discutida en la región y aprobada por la Corte. Vale destacar que esta opinión consultiva no es una sentencia, es, como solo dice, es una opinión a solicitud, sea de un Estado o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos contenidos, por mandato de la Carta de la OEA y por jurisprudencia interamericana, es y debe ser comprendida como vinculante y obligatoria. Máximo cuando las Cortes y las constituciones nacionales reconocen el estatus constitucional de los tratados, convenios, pactos internacionales y las decisiones de organismos internacionales de derechos humanos, como es el caso de Ecuador, como es el caso de la Constitución de México, la Constitución de Costa Rica, la Constitución de Bolivia y muchas más que ya han constitucionalizado el derecho internacional de los derechos humanos, por lo tanto, otorgándole carácter de vinculante y obligatorio. Eso al menos en el texto y el papel. Esta opinión consultiva, entonces, básicamente, voy a hacer muy resumido el contenido que resume su texto. Les invito a que lo busquen, es la opinión consultiva 27 del 2021. El tribunal advertía en esta opinión que los derechos a la libertad de expresión, de reunión y de asociación, en su relación con la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, constituyen derechos fundamentales para que los trabajadores y trabajadoras y sus representantes se organicen y expresen las reivindicaciones específicas acerca de sus condiciones laborales para poder así representar efectivamente sus intereses ante el empleador o la empleadora, incluso participar en cuestiones de interés público con voz propia. La Corte les recordó que los derechos humanos son interdependientes e indivisibles, de forma que la efectividad del ejercicio de los derechos depende de la efectividad del ejercicio de todos los otros derechos.
La Corte abordó la pregunta sobre si era posible permitir de manera general, una pregunta súper importante para cuando se habla de reformas legales o reformas constitucionales. Se preguntó si es posible que las legislaciones o las reformas o las normas que se aprueben pueden derogar impelius las negociaciones a través de, pueden ser reformadas a través de la negociación colectiva. Esta reforma impelius, es decir, las reformas del peor, las reformas en desmedro de derechos consagrados y consagrados, ¿es posible hacerlo a través de la negociación colectiva? La Corte señaló que no, que es imposible establecer la regresividad de los derechos a partir de reformas legales infraconstitucionales o a través de acuerdos colectivos de negociación. El derecho de las mujeres a ser libres de toda forma de discriminación y violencia es otra de las manifestaciones de esta opinión consultiva. En esta opinión, el tribunal abordó las implicaciones del derecho a la igualdad y no discriminación de manera específica. Sostuvo que las mujeres son titulares de derecho a la libertad sindical. Increíble que en el 2021 estemos reconociendo el derecho de las mujeres a organizarse, a sindicalizarse y a ser líderes o lideresas sindicales. Pero así estamos, así está la situación. Tienen que derecho a la igual remuneración por igual trabajo, la tutela especial de las mujeres trabajadoras cuando se encuentran embarazadas, el equilibrio de las labores domésticas y de cuidado entre hombres y mujeres, lo que implica adoptar políticas dirigidas a lograr que los hombres participen activa y equilibradamente en la organización del hogar y en la crianza de los hijos, eliminar las barreras que impiden a las mujeres participar activamente en sindicatos, así como en sus cargos de dirección, y de esa forma tener una participación activa en la toma de decisiones. La transición de las trabajadoras de la economía informal a la formal y la adopción de aquellas medidas positivas necesarias para lograr el pleno goce de sus derechos sindicales durante la transición. La prevención de la violencia y el acoso sexual en el ámbito público y que los empleadores privados adopten medidas que sean razonables y factibles para los mismos efectos, así como el combate a las causas estructurales que permitan la igualdad sustancial entre hombres y mujeres a través de medidas progresivas, no regresivas. Como se me ha acabado el tiempo, les invito a quienes tienen interés, revisen esta opinión consultiva 27/21, que desarrolla de manera muy creativa estos derechos sindicales, derechos fundamentales para las mujeres, en donde además se reconoce que la autonomía sindical, la participación de las mujeres como integrantes y lideresas sindicales y la participación en la construcción y evaluación de las normas y políticas públicas relacionadas al trabajo en el contexto de cambios es indispensable para una adecuada protección de los derechos. Ese fue el aporte tardío, en mi opinión, del sistema interamericano, pero que sin embargo hoy es un instrumento a disposición de las organizaciones de mujeres, de las organizaciones sindicales, de la academia y también del foro judicial, para que pueda recrear la protección y garantía tan tardíamente aprobada en el sistema interamericano, pero que hoy se constituye como un instrumento, por lo menos de guía, que alumbra la defensa y protección de los derechos sindicales de las mujeres en la región. Muchas gracias, vicedecano. Muchísimas gracias por su intervención. Tenemos una pregunta para usted, doctor. Sandra López nos dice, la igualdad salarial en igualdad de trabajo no está siendo vulnerada con los incrementos por escalafón, dado que todos los que realizan el mismo trabajo y quienes han pasado 10 escalafones ganan, por ejemplo, $1.200 mensuales, y una persona que recién ingresa a 3 años de servicio gana $570 mensuales. Era muy interesante la intervención de la colega. Me disculpa no poder repetir el nombre, porque venía y no está en el... Graciela. No está identificada, por eso no me refiero. Me disculpa, colega.
Graciela, entonces Patricio acá. Sí, yo creo que es supremamente importante destacar, y que la colega señalaba, que sí, es indudable, y yo lo he sostenido en mis fallos en calidad de juez constitucional en Ecuador y juez interamericano, que indudablemente el derecho tiene que reflejar la realidad y no esperar que la realidad esté reflejada en el derecho exclusivamente. Por lo tanto, una lectura dinámica, pro homine, pro principios, tiene que alumbrar una interpretación jurídica, una interpretación legal o una interpretación de reforma infraconstitucional. No podemos concebir que la modificación, la reforma, a pretexto de cualquier condición de contexto, sea impeyus, sea en contra, sea regresiva. Porque el problema de la progresividad, de la garantía y protección de los derechos, es uno de las condiciones y requisitos que establece la Convención Americana de Derechos Humanos y que establece nuestra Constitución, como las constituciones de la región. Consecuentemente, el principio de adecuación de la normativa interna, sea esta denominada transitoria, o sea esta denominada como reforma legislativa, o sea esta como reforma constitucional, tiene que necesariamente adecuarse a los parámetros y estándares establecidos en el sistema interamericano y en la larga, extensa y sólida jurisprudencia. El control de convencionalidad es el instrumento sustantivo que debe hacerse uso para el proceso de reforma legal y reforma constitucional. Y consecuentemente a esa pregunta es indispensable hacer uso de esta argumentación jurídica interamericana a partir de la aplicación del control de convencionalidad y llevar a la justicia, en este caso laboral, el debate jurídico de adecuación de las normas a el sistema interamericano y su jurisprudencia, si es que nos queremos tomar el derecho internacional de los derechos humanos en serio. Pero si no queremos hacerlo, y si el Estado argumenta cualquier decisión de política pública o de voluntad política interna, simplemente se está al margen del sistema internacional de los derechos humanos. Es por eso que el llamado es hacer uso de este instrumental en esta normativa que establece claras segregaciones entre hombres y mujeres que realizan similares actividades, con similares condiciones y características, pero con remuneraciones diferenciadas, y indudablemente que hay una clarísima violación al principio de igualdad. Hay una clarísima violación al principio de discriminación. Está aplicándose discriminación de género. Hay una discriminación intersectorial que ya está reconocida como inadmisible en el derecho internacional, no solo del interamericano, del sistema europeo y del sistema africano inclusive. Por lo tanto, es indispensable abrir el radar de nuestra reflexión a este importante bagaje que nos da el sistema interamericano, el derecho internacional de los derechos humanos, para fortalecer y darle más solidez a nuestra argumentación jurídica local y poder llevar este debate a nuestras autoridades políticas, a nuestras autoridades judiciales, a que también se sujeten y respondan a los parámetros internacionales, haciendo uso de control de convencionalidad, que es uno de los instrumentos que ha desarrollado el sistema para lograr garantía y protección progresiva de los derechos de la región. Gracias, doctor Pazmiño. Excelente intervención. No me queda más que decirle muchísimas gracias. Gracias por tanta sabiduría, doctora Graciela, mi profesora querida. Gracias por estar acá compartiendo con nosotros. Excelentes las ponencias, la ponencia de Álvaro. Realmente son temas que nos traen
a esta academia para hacernos reflexionar, para hacernos entender lo maravilloso que es este derecho social y que tenemos que mirarlo desde la óptica no civilista, sino de la óptica social. Cada uno de los presentes, de alguna manera, están vinculados con la actividad de la abogacía en el ejercicio de la profesión de diferentes áreas. La intención esta noche ha sido traer ponentes que nos den una perspectiva diferente, amplia, de lo que son los derechos y del derecho irrenunciable que esta noche ha sido expuesto, de que no sea tan irrenunciable o que lo miremos desde otra óptica. Estoy especialmente agradecida del doctor Patricio Pazmiño, quien aceptó dar esta conferencia y hablarnos del rol de la mujer y de cómo es que, a pesar de que ya llevamos 100 años desde aquella masacre, seguimos todavía luchando, intentando que la mujer alcance los niveles de reconocimiento de igualdad en el derecho al trabajo. Gracias a esos espacios académicos y a esas ideas que ustedes tienen, es que se va a ir forjando el derecho cada vez más actualizado. 100 años, sí, pronto tendremos 100 años de un derecho que está ahí. Soy partidaria de que necesitamos hacer cambios y bien traídas las ideas que ustedes nos plasman. Ojalá que el Estado ecuatoriano como tal, doctor Pazmiño, acoja esas opiniones consultivas y que sean para beneficio y que generen políticas para que realmente el Ecuador surja de esta poca generación de ingresos y poco reconocimiento muchas veces del valor a la mujer o de los espacios que todavía falta por llegar a lograr en una igualdad. Gracias a ustedes y les invito a los que están aquí presentes a que mañana nos volvamos a encontrar, porque mañana vamos a seguir hablando de estos temas que nos apasionan. Vamos a ver otras figuras, otros aspectos y excelentes ponentes como los de esta noche. Gracias a todos ustedes, abogado vicedecano de la carrera, usted cierre. Gracias a todos. Bien, tenía otra vez bloqueado el micrófono. Agradecemos infinitamente al doctor Patricio Pazmiño, porque nos ha dado, doctora Alexandra, y particularmente a usted como coordinadora de esta jornada, un hándicap, y nos indica que este tipo de eventos reivindican el rol de la academia, y eso es importantísimo, no solamente para nosotros como circunstancialmente directivos de la facultad, de la carrera, y también para las autoridades universitarias, para nuestros compañeros docentes, pero particularmente para nuestros estudiantes. El doctor Patricio Pazmiño nos invita también a construir o deconstruir la memoria, y es importantísimo para este debate cultural, que no solamente nos quedemos en los hechos históricos, sino que seamos partícipes. La universidad tiene un rol sumamente importante en cuanto a mantener el colonialismo, nos decía el doctor, el neocolonialismo, o mantener el statu quo, o a su vez participar para contribuir a los cambios sociales verdaderos. Invitamos y agradecemos a todos los participantes. La carrera, la facultad y la universidad se enorgullece de brillantes exposiciones. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias por su asistencia. Nos vemos el día de mañana para continuar con las jornadas. Que tengan una muy buena noche. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Recording stopped.